Bueno, queridos hermanos, amigos, Iglesia de Cristo, ¿cómo están? En esta oportunidad quería compartir junto a ustedes nada más y nada menos que un bello momento en el cual la palabra de Dios tiene que ser la exaltada de todo este procedimiento, de todo este evento, ¿no es cierto?, donde generalmente, bueno, nosotros los seres humanos somos los que tenemos la duda, la incertidumbre, y necesitamos que nos sean aclaradas muchas cosas para que también entonces podamos caminar firmemente hacia aquello que es correcto, desechando lo que no está bueno, lo que sea pecado o sea un error, para dar paso a toda corrección que quiera Dios hacer para con nuestras vidas. Bueno, quiero enviar un saludo especial a la Iglesia Eterno Amor de Dios y a todos mis hermanos que la componen, pero también a nivel general a toda aquella alma, a toda vida que hoy pueda estar prestando atención a este video, a este material que sin duda va a ser muy edificante y va a traer mucha claridad y luz a sus vidas, porque quien más, quien menos, todos pasamos por un mismo acontecimiento alguna vez. Esto es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Dentro de esos saludos también nombrar a nuestro hermano Rubén Manrique, quien tuvo a bien en una llamada hace un par de semanas, tenía una inquietud, ¿no es cierto?, con esta escritura que él me comunicó, me traspasó, me pasó esta necesidad. Ellos se reúnen, son una familia numerosa y toman la Biblia y entonces escudriñan las escrituras, que está muy bien hacerlo, leen la Biblia y en lo posible tratan de discernir todo aquello que por supuesto Dios está explicando allí a través de su palabra, no siempre con el éxito que se requiere en su totalidad, pero bueno, siempre hay una pronta salida a todas estas cosas, así que también yo muy contento que me hayan incluido en estas inquietudes y me hayan podido preguntar. Esto motivó a que pueda hacer esta prédica en base a ese título, a ese capítulo del libro que vamos a encontrar en la Biblia, el cual es el libro de San Mateo, el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. El hermano me decía, bueno, queremos que nos explique San Mateo 19 hasta el 20. No sé si se refería exactamente desde el versículo 1 hasta el 20 o del capítulo 19 hasta el 20, pero como debemos echar de ver, enseguida nomás nos vamos a dar cuenta que cada capítulo tiene diversos párrafos. En este caso nos vamos a encontrar, disculpen, voy a usar mis anteojos porque ya a esta altura de las circunstancias veo un poco menos que cuando era más joven, sin contar que bueno, nuestra luz en esta habitación, que no es la más favorable por ahí, no ayuda a que haya desde una mejor imagen, quizás una buena iluminación para poder leer, aunque tenga una Biblia de letras grandes, ¿no? A lo que los invito a que también ustedes puedan acercar sus Biblias y podamos así compartir y entender un poco mejor de lo que estamos hablando. No se hizo la luz, yo me puse el anteojo, gloria a Dios, y mejoró enseguida todo lo que estoy observando. Bueno, en principio decía que este capítulo trae varios párrafos. En el primer párrafo encontramos un título que nos expresa, dice: Jesús enseña sobre el divorcio. El segundo párrafo, digamos, nos hace cuenta de Jesús bendice a los niños. Otro párrafo nos habla de el joven rico. Y como podemos notar, entonces a veces en un capítulo hay varios párrafos que nos hablan de diversas temáticas, pero bueno, en definitiva todo ello no cabe duda que será de edificación. Para poder leerla vamos a entender en este caso el verso 19, desde el verso 1
al versículo 12, en este caso en particular, todo se va a resumir a lo que podemos leer a modo de título, a modo de reseña. En el nombre de Jesús lo vamos a leer. Jesús enseña sobre el divorcio, ¿no? Caramba, qué título y qué es lo que a nosotros nos causa, ¿no? Un tema a desarrollar de semejante magnitud, porque quién en la vida, más hoy en el mundo más que nada, estamos más habituados a escuchar testimonios de divorcio, gente que no se llega a llevar bien, se separan, se han unido, algunos se han casado, otros no se han casado, simplemente están en concubinato. Se van desarrollando muchas facetas de todo este tema y la gente muchas veces tiene, por supuesto, entonces un poco de curiosidad, un poco de inquietud sobre este aspecto de lo que es el matrimonio o de la unión de dos personas se refiere, más que nada delante de Dios, ¿no? Porque fuera de Dios, bueno, podemos encontrar toda clase de incidencia en las parejas. Hoy están juntos, mañana están separados, luego se vuelven a reencontrar, los intereses son muy diversos, entonces el motivo por el cual estén juntos también puede variar con todos los matices que a uno se les pueda ocurrir. Nosotros, para sacar de dudas, vamos a apelar a la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, tengo propias experiencias, como seguramente las ha tenido o las tiene usted, y va a poder ahí sacar un rédito muy importante de lo que la palabra de Dios nos puede transmitir en esta hora. Vamos a leer, ya los he invitado a que tomen sus Biblias para que corroboren de lo que estamos hablando, pues no vamos a dar opiniones en lo personal, en lo particular, sino que nos vamos a basar en la palabra de Dios, para que en todo caso, si algún juicio valedero de lo que este caso nos puede exponer y tenga alguna similitud con lo que nos pasó a nosotros, nos está pasando, o vemos que le pudo haber pasado a alguien y necesita tener claridad, necesita tener esa opinión de la mirada de Dios, de cómo Dios ha conjeturado todo esto para una mayor tranquilidad de nosotros, o de aquel que tenga esta duda, pueda ser beneficioso. El libro es el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 19 vamos a estar hablando tocante entonces a que Jesús, dice un título ahí a modo de reseña, enseña sobre el divorcio. El capítulo tiene desde el versículo 1 hasta el versículo 12, inclusive en este párrafo primero, está dedicado a lo que es el divorcio y unas ciertas explicaciones porque lógicamente Jesús ya venía predicando para el público presente, por así decirlo, en aquella ocasión, y nos enteramos que antes de esto venía enseñando sobre los dos deudores, anterior a esto cómo se debe perdonar al hermano y otras circunstancias que están alrededor de esta enseñanza, ¿no? Y cosas muy importantes, entre ellas esta, muy particular, muy importante, muy seria, porque nos afecta a todos como humanidad, y las relaciones entre los seres humanos son bastante complejas, y quien mejor conoce de esto justamente es aquel que lleva una vida compartida con alguien. Así que en este sentido nos vamos a poder edificar y traer claridad a nuestras vidas mediante la palabra de Dios, Así que leemos en el nombre de Jesús. Lo voy a leer todo corrido, luego vamos a estar discerniendo a través de cada uno de los versículos para traer calidad y claridad a lo que mencionamos en este sentido. Vamos a empezar entonces en el versículo 1 leyendo en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea
y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Los hizo, para ser más exacto como dice la Escritura, ¿no? Que varón y hembra los hizo. Dice el versículo 5, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, esto es lo que nos relata el versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, hablando de Jesús, que por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la adulterada, con la repudiada, adultera. El verso 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, en principio, amén a su palabra. Lo primero que vamos a tratar de cotejar en este sentido es un nivel de interés en todos nosotros, porque saber sobre estas cuestiones y poder afrontarlas con el nivel de verdad que nos encara la palabra de Dios seguramente no es muy fácil para la mayoría, y también va a traer una luz sin duda a nosotros. Ustedes saben que donde encendemos una luz en la oscuridad, uno empieza a ver por fin por dónde camina y dónde está parado. Así que para nosotros la luz y aquellos temas que son importantes, por decirlo así, comparativamente ponerlos a la luz de la palabra de Dios, que nos van a decir dónde estamos parados, cuál es nuestra condición, por dónde estamos caminando, y si de hecho debemos seguir en ese camino o volver a reanudar una consideración sobre si no debiera alguno cambiar, ¿no es cierto?, el esquema de todas estas cosas, porque bien pudiera estar haciendo mal, o al menos buscar la pauta de poder blanquear situaciones que nos pudieran poner frente al Señor o de cara al Señor, pero ya en un nivel moral, en un nivel legal, se podría decir, para ser agradables ante su presencia, y que nuestras actitudes también terminen siendo aprobadas por Él y no condenatorias para nosotros. Yo esto lo sé bien porque, al igual que muchas personas de esta vida, de este mundo, he pasado por ciertas situaciones. Desde muy joven, ¿quién no ha tenido? En mi caso también me ha ocurrido, más antes o después. En algún momento nos enamoramos, conocemos una persona, nos arrimamos a ella, nos acercamos con mucha ternura. A veces las propuestas son más serias que otras, bajo diferentes intereses, ¿no? Puede resultar una unión para siempre, puede no resultar, no hallar ningún asidero, ninguna prudencia, ni lógica,
ni ninguna otra cosa como para que entonces ambas partes continúen unidas y ahí viene una separación. Las separaciones ocurren fuera y dentro del matrimonio, es decir, antes de estar casados quizás estuvimos con alguien y lo hemos dejado, la hemos dejado, nos dejaron, y también dentro del matrimonio se suscitan un montón de situaciones que a veces se convierten en problemas, se convierten en situaciones que por supuesto nos ponen en apuro y uno empieza a evaluar si no sería más conveniente, mejor divorciarse, en fin. Los intereses pueden ser también motivaciones muy variadas, y nosotros vamos a echar de ver cuáles son las más importantes, no que las otras no tengan ningún valor. Lo que vamos a tratar de echarle a esto es una mirada desde como Dios mira las cosas, ¿verdad? Como Dios mira las cosas, y ahí es donde nos vamos a poder dar cuenta si realmente pudiéramos estar obrando bien, tenemos el respaldo de Dios, y en ese sentido podemos sentirnos libres de hacer en la forma que es correcta. El versículo 1 lo primero que nos narra y nos cuenta es lo siguiente. Reitero que este es el libro del Evangelio según San Mateo. Desde el versículo 1 vamos a convenir, nos habla sobre que Jesús estaba enseñando sobre el divorcio, ¿no? En aquel momento era bastante difícil hablar de estas cosas, donde era una práctica muy común. Hoy se vuelve a dar el caso de que hay mucha gente que se separa, que se divorcia y que no se respeta ningún valor, ninguna ética, y mucho menos el agrado hacia Dios en lo que se hace, porque los matrimonios por ahí no están basados en la gracia de Dios, en sus mandamientos, en sus deseos, en sus valores, y entonces por supuesto que hay un nivel de desmadre que por supuesto, valga la redundancia, vamos a convenir en que hace un desorden total a la cuestión, y los que por alguna razón en Dios están juntados, están casados bajo una ceremonia de matrimonio, y se hayan hecho las cosas incluso de la forma más correcta, también pudieran traer en consecuencia a no haber una relación sana, una unión que sea fiel, en fin. Diversas pueden ser las razones por las que se empieza a evaluar una separación, un divorcio, y aquí nos vamos a enterar correctamente cuáles son esas razones y qué es lo que Dios observa y nos dice a este respecto en palabras de Jesús. Verso 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se refiere, estas palabras son las anteriores que venía hablando en el capítulo anterior. El último párrafo nos habla sobre el perdón hacia los hermanos, si no me equivoco, creo que esa es la referencia que tenemos. Los dos deudores. Ya estaba por hacer una entrada diferente, pero no, habla sobre los dos deudores. Bueno, venía hablando estas palabras, y cuando termina eso, dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, donde se encontraba predicando, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Bueno, como sabemos nosotros, está muy claro que él cumple una tarea fundamental, ¿no es cierto?, en todo cristiano. Encontramos un ejemplo muy importante en todo su trabajo, que era predicar el reino de Dios, su palabra, su voluntad, decirle a la gente cuál es el deseo de Dios y qué busca a través de determinada doctrina, formas, ritos incluso, leyes y cosas que nos suceden en la vida, pero basados en la palabra de Dios, tienen un sentido práctico que nosotros tenemos que llevar adelante. Y nos revelaba de esa manera, ya sea por parábolas, ya sea por enseñanzas, explicaciones, cuál es la voluntad de Dios, que pretendía comunicarnos con todo esto, ¿verdad?, para que podamos entender la relación más correcta de sus intenciones para con nosotros
que somos sus hijos. Entonces nos decía que luego él pasó al otro lado del Jordán. En el versículo 2 dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Usted sabe que, comparado esto bíblicamente, quiero decir, todos sufrimos de alguna afección. Hoy en día, más comparable y más común que cualquier otra cosa es la pandemia del coronavirus. Esta pandemia vino a revelar, entre comillas, muchísimas cosas, muchísimos aspectos del ser humano. Tal vez dentro de la gravosidad y la peligrosidad que seriamente debemos acotar sobre esta enfermedad que trae incluso la muerte, decimos que por ahí lo más grave no es el virus. Y uno dirá, ¿cómo que no es el virus? El virus puede matarte, puede quitarte la vida, y no hay nada más preciado que la vida para un ser viviente, ¿no es cierto? Entonces, pero uno llega a la conclusión de que también sacó lo peor de algunas personas, también lo mejor de otras, y que entonces también nos vamos a encontrar como espiritualmente hablando, como con determinados virus espirituales, como la mezquindad, la mentira, el uso político de la necesidad de la gente, en fin, un variado de ciertas imágenes se nos van presentando, porque a título informativo, ¿no es cierto?, todos prendemos el televisor y nos vamos enterando, todos corren una carrera que no tiene que ver tal vez con el bienestar o la salud al querer descubrir la vacuna, sino con otros intereses que convienen a cada nación, quieren ser los primeros, o seguramente eso va a traer cierta reputación en el futuro, o cierta grandeza. También vemos la ruindad del ser humano en esto, ¿no? Acusaciones como pueden ser, por ejemplo, esto tiene que ver con la mano humana, los que han, según algunas hipótesis que se manejan en la sociedad, los que han esparcido el virus, así fuese, digo, ya reciben acusaciones. Esto tiene que ver con países, con naciones, en fin. Lo cierto es que ha mostrado mucho de lo que el mundo es, ¿no es cierto? La desobediencia del hombre, principalmente. Se dice, por ejemplo, que si no hay quien se preocupe de la gente, pero ¿de qué va a vivir la gente? Y si hay quien se preocupa de la gente, va a decir, no, pero tampoco no se puede obligar que la gente haga, reciba por reacciones de tal o cual manera. Entonces, es un poco como que la sociedad, en su conjunto, esto a nivel mundo, digo, nunca está en confort. Si no hubiese nadie que se preocupara por ellos, la gente diría, nadie se preocupa por nosotros. Si se preocupan, va a decir, no hay derecho a que nos digan lo que tenemos que hacer. Tenemos libertad para elegir si queremos morir. De hecho, la realidad nos marca cómo hay gran parte de gente que está dispuesta a ir a enfrentar el coronavirus con su intelecto, con su valentía, no lo sé, no así con medicamentos, porque hasta el momento no hemos recibido novedades de que haya algo 100% efectivo que pueda salvar a la humanidad de este flagelo. Por tanto, si uno no cumple con los protocolos que se nos ordenan o que nos aconsejan, todos estaríamos poniéndonos en riesgo de vida si no obedecemos a las pautas establecidas por las autoridades, ¿no? Así que todo esto también conlleva una gran serie de cosas, y perdón, no me quiero yo correr, ¿verdad?, del tema que estamos hablando, pero comparativamente bien se puede generar una opinión espiritual que va a traer a nosotros una conciencia de cómo es la sociedad. Entonces, dice el verso 2, decíamos que y le siguieron grandes multitudes y allí los sanó. Bueno, y también yo creo que mucho tiene que ver Dios en todo lo que está pasando. No que Dios vino y abrió un frasquito y empezó a tirar el virus para que nos caiga encima. Digo que esto es producto de la
a ver si le puedo encontrar una palabra que no sea ofensiva para nadie, porque quiero aclarar que no es con ánimo de ofensa a nadie todo lo que estamos hablando. Pero bueno, es por muchas razones, y entre todas ellas la concupiscencia del hombre, las malas intenciones, la posibilidad de que esto realmente haya venido por manos humanas o no, pero como quiera que sea, ha dejado entrever nuestro peor lado de la humanidad, todas las detracciones humanas. Entonces estamos todos juntos en esto, ¿eh? Acá no hace elección el virus entre ricos y pobres, vemos que puede afectar a todos. La única diferencia por ahí es que algunos, por ahí teniendo mayores recursos que otros, pueden intentar, digamos, sobrevivir de una forma más positiva, más real, que aquellos que tienen menos recursos, menos posibilidades económicas, y eso se la van a encontrar en una difícil situación, ¿verdad? Lo cierto es que Dios vino para que en nuestra vida podamos entender, y hoy a través de su palabra eso se corrobora, en palabras de Jesús. Él andaba por diferentes regiones. Su palabra hoy está por todas las regiones de la tierra, está difundida por personas, no sé, en este caso puedo ser yo u otro que también ha tenido a bien hablar de este tema, ya sea de la pandemia o de los divorcios o del que sea, y Dios ha difuminado, ha abierto su palabra ampliamente a todos los lugares de la tierra, pero la gente está enferma espiritualmente, sufre, padece, se queja, como que no encuentra la solución, y Dios que los quiere sanar. Ahí está el punto, ¿no? Esta palabra nos revela, nos hace ver que el Señor sanó a muchos, dice que sanó a muchos que fueron en busca de Él, y eran grandes multitudes. Yo creo que hoy también hay grandes multitudes que difieren mucho del pensamiento de otros, y entonces esto crea como una grieta, una división entre los que piensan por el bien de todo y el que no le importa nada, que en todo caso piensa en sí mismo porque no es lo que la mayoría piensan, pero igualmente intentan imponer su pensamiento, el cual no va a ser beneficioso para nadie, sin lugar a dudas. Si bien entendemos que padecemos esta enfermedad y posibilidad de contagio y muerte, ¿de qué nos va a servir que alguno se queje y salga y que nos incite y nos convenza o nos reúna como para salir y quejarnos de no sé qué cosa, que puede ser también tan válida como el reclamo de cualquiera, porque económicamente hablando también todos pasamos algún tipo de inconveniencia? Entonces, si bien es cierto que están haciendo un gran esfuerzo las autoridades por salvaguardar la vida de las personas, también las personas necesitan para vivir, necesitan comer, necesitan un ingreso económico, se vio afectado el trabajo y un montón de cosas. Pero lo cierto es que esta multitud salió en busca de Jesús, y que Jesús dice que los sanaba a todos, los sanaba a todos. Yo creo que esta palabra puede traer sanidad para muchos de los que están escuchando, y puede sanar sus corazones, porque por ahí hay raíces de amargura, hay enojos, hay odios, hay un montón de cosas que por desconocimiento de la palabra de Dios hoy se pueden estar desarrollando en nosotros, ¿no es cierto? Como un virus, como una enfermedad que lo va contaminando todo. Quiero destacar que para todo hay un tiempo, y que el tiempo en Dios es muy importante. Primero porque el tiempo es de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si estamos dentro del tiempo de Dios, respetamos lo que de Dios está dentro de ese tiempo, y digo en mi caso, o de algún creyente que está escuchando esta predicación, si creemos en Dios estamos sujetos a su palabra, y que no vamos a tomar una determinación de un día para otro. Esto puede equivaler a que una persona que ya viene sufriendo el flagelo del maltrato, la falta de entendimiento o la discordia dentro de un matrimonio, una pareja, y después de muchos años toma una determinación. No estoy queriendo con esto justificar, pero la Biblia misma nos dice que nadie está sujeto al maltrato, a la falta de entendimiento, al abuso.
y al engaño, a la deslealtad, ¿no es cierto? Pero si uno ha puesto de su parte lo mejor y no ha recibido una respuesta positiva, no podemos culpar a nadie. La Biblia no lo hace y no tenemos por qué hacerlo nosotros. Por el contrario, Dios es quien en este sentido nos va a aclarar qué es lo correcto, para que muchos no nos terminen acusando, no solo a mí, digo a cualquiera que pueda pasar por una situación de semejantes características, ¿no es cierto? Vemos que el verso 3 dice lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, en cierto modo, lo vemos por un lado, vamos a tener diferentes consideraciones, y por otro lado, otras. La más importante es, bueno, identificar quiénes son los fariseos. La Biblia no nos habla de que los fariseos sean la mejor secta que uno pueda considerar y que son los que tienen la verdad y hay que seguirlos porque son los verdaderos. Los fariseos se comparan a religiosos de este tiempo. Esa es la comparación verdadera que la Biblia hace, porque los fariseos todo el tiempo estaban persiguiendo a Jesús. Lo vivían buscando para tentarle, para ponerle un tropiezo, para poder engancharlo en algo que pueda ser erróneo y poder acusarlo, y si pudieran juzgarlo y desecharlo, ¿no? Allí nos damos cuenta a qué se pueden comparar entonces los fariseos, si hoy los trajésemos a memoria, y se puede comparar a gente que, bueno, si según tu vida viven para juzgarte, ¿no? Yo recuerdo un chiste que una vez vi en Facebook, donde una niña decía, hola, hablo con la fábrica de vidas, dice, sí, quiero encargar algunas vidas acá para mis vecinos, porque la verdad que se están metiendo en la mía todo el tiempo, porque se ve que no tienen vida propia para vivirla, ¿no? Entonces, exactamente es eso. Los que se meten en la vida de los demás o en la tuya, tienen su vida para vivir. Ellos no se juzgan a sí mismos, pero viven juzgando a otros, ¿verdad? Viven queriendo corregir la vida de los demás sin entender lo que te está pasando, ¿no? También hay otra frase que se usa en el mundo, ¿no? Que todos ven tu progreso, pero no tu sacrificio. Es decir, si tenés algún bien por el cual vos disfrutás el momento por el que está pasando, nadie está viendo si vos te lo ganaste, el esfuerzo que te costó. Y dicen, mirá qué bien que vive, ¿no? Y te envidian, y te juzgan. Y dicen, mira, no me haga pensar, pues, ¿de dónde habrá sacado, no? Y mi papá solía decirme, porque cuando éramos niños éramos muy inocentes y solíamos tener preguntas tontas como si, miren lo que traje, decía papá, ¿no? Traía algo para el beneficio de la familia, un regalo, algo, alguna cosa. Qué lindo, papá, ¿lo compraste? No, lo robé, decía mi papá. Claro que lo compré, hijo, para eso trabajo, soy un hombre honesto. Y siempre les enseño que hay un camino de rectitud por el cual vos podés conseguir ganarte las cosas honradamente, ¿no? Entonces vemos que el juicio que a veces omnibula a mucha gente, a una gran parte de la sociedad, tiene que ver más bien con la ignorancia, no con el verdadero resultado que te llevó a ese fin, a ese punto de cosas, ¿no? La gente te juzga por todo. Entonces, si te separaste porque te separaste, si te casaste porque te casaste, si estás solo porque estás solo, si estás con alguien porque lo estás, porque haces o dejas de hacer. Para que todo esto no caiga en saco roto, como dice la Biblia, vamos a entender de qué se trata, qué es lo que Dios nos está diciendo en todas estas cosas. Entonces vemos que los fariseos, y ahora entendemos quiénes son esas gentes malintencionadas que en realidad se acercaron a Jesús. Bueno, vemos que no vinieron para bendecirlo, para traerle una palabra de halago, sino justamente para buscarle una excusa para poder prenderlo, acusarlo de algo, porque estaban en contra de lo que él predicaba, en contra de todo ello. Yo les quiero hacer entender en este día, con toda humildad, por favor, cada uno es libre, ¿no?, de su pensamiento, pero usted haga su evaluación. La palabra que ahora estamos leyendo puede que a alguno no le guste, no esté de acuerdo,
piense alguno que yo me estoy justificando. Yo creo sinceramente que Jesús lo estaba enseñando porque él tenía la autoridad para enseñar esto y lo estaba enseñando correctamente. También algunos buscaban una excusa, ¿no? Decir, no, esto tampoco no es así, bueno. Entonces no solamente estaban juzgando a Jesús en lo que estaba enseñando, también estaban juzgando, el accionar de algunos de los siervos que a servicio de Dios, ¿no es cierto?, tuvieron una participación en eventos de esta naturaleza, como por ejemplo el divorcio, ¿no? ¿Y por qué el siervo permitió y hizo esto y aquello? Bueno, la gente que está lista ahí para juzgar todo, para traer perjuicio nada más a las personas, pero ningún beneficio, nada que en realidad les sirva para edificación, ¿no? Teniendo un poco claro esto, vamos a continuar con el verso 4, dice, respondiendo a la pregunta que le hicieron, si era lícito repudiar a la mujer o divorciarse por cualquier cosa, ¿no? Ustedes saben que hoy en día, la comida no tiene sal y ya parece motivo para separarse, mi mujer no sabe ni cocinar, ¿no? La verdad que la intolerancia que hay en las personas da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza ajena ver la actitud que tienen algunos, que porque la comida es muy jugosa o está muy seca o no tiene sal o está muy salada, cosas así son nimiedades por las cuales uno no tuviera que generar esos problemas. La palabra de Dios nos enseña, ¿no? Esto es para los que somos creyentes, para los que somos cristianos, nos dice, de todo lo que os pongan delante, comed por causa de conciencia, ¿no? No la tuya, sino la del otro, que puede ser el que te está sirviendo, el que te cocinó con todo amor, para que vos ahora vengas a mostrarle una cara larga y de rechazo al esfuerzo que con todo amor el otro desarrolló para ti, ¿no? Pero bueno, no yéndonos del tema, vamos a volver un poco, ¿qué es lo que respondió Jesús? Y dijo, él respondiendo les dijo, en palabras de Jesús, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Habla de Dios, ¿no es cierto? Que creó al hombre y la mujer. El verso 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Fíjense la revelación inmensa que hay en todo eso. Tenemos que referirnos al Génesis, donde está escrito esto, ¿no? Que debe el hombre, como una profecía que se le dio al primer hombre, o a la primer persona, mejor dicho, el primer individuo al que se le reveló esto proféticamente y se le dijo, se busca una primer profecía, la número 1 que puede encontrar en la Biblia es esta: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí realmente se constituye la unión de las personas, ¿sí? ¿Por qué era necesario que se aclare esto? Por varios motivos, lo vamos a explicar. Primero, ¿existe el hombre y la mujer? Sí, existe el hombre y la mujer. Dios nos dice que ha creado el hombre y la mujer. Pero recordemos, cuando venimos a decir descendencia, es decir, tenemos un padre, una madre, que son un hombre y una mujer que se unieron, y vos sos el fruto de esa unión, y ya sea que vos como hijo seas hombre o seas mujer, el consejo es que llegado el momento también vas a tener o un hombre si sos mujer o una mujer si sos un hombre, y te vas a unir a esa persona, y ante la mirada de Dios dice que esa unión los califica como si fuera un matrimonio, ¿verdad? Ya no son dos, si tengo que poner lo quiero así, si lo pongo así no se va a notar, ya no son dos, sino que son uno, ¿sí? Uno en Dios. Ese es el verdadero matrimonio. Lo que usted puede después, en una ceremonia, ¿no es cierto?, buscando un vestido adecuado, invitando a gente, hacerlo por iglesia o de nivel privado, ya es otro tema, pero la verdadera unión que realmente Dios avala y autoriza, la que a vos te permite decir, no, yo estoy respaldado por Dios en esta unión, es que vos te vas a unir a tu mujer, o tu mujer se va a unir a ese varón, y ambos dos, cuando empiezan su relación, desde la más superficial hasta la más íntima, eso hace que los dos estén
unidos, ¿sí? Y ya no son mirados como dos personas, sino como una, ¿verdad? Entonces, ahí es la verdadera unión, el verdadero matrimonio, ¿no? Y esto es sacado de Génesis, pero también lo vamos a encontrar en otros lugares, que es recordado en ejemplos como este, el de Jesús, que nos trae a memoria. ¿Usted quiere saber qué es un matrimonio? ¿Y quiere saber por qué ese matrimonio tiene que seguir junto? Bueno, si Jesús está usando lo que estaba escrito en el Génesis, es porque Él lo está validando. Valida la unión de dos personas como un matrimonio. Dice que no sabéis que Dios lo hizo tanto hombre como mujer, y que al unirse, como dice el Génesis, ya no son dos, son uno, son un matrimonio, son una pareja, son una unión. Entonces, hoy practicamos muchas cosas y me parece muy bien que alguno lo quiera hacer. Hay mujeres que dicen, por ejemplo, yo si no me caso por iglesia, bueno, está perfecto. Dios ve la unión de las personas y como tal, esa unión es sagrada. Dios la ha instituido como una unión sagrada. Esa unión debe ser cuidada, debe ser respetada, debe ser honrada, ¿verdad? Si uno tuviera algún tipo de dificultad en esa unión de pareja o de matrimonio, debe considerar mucho que entonces el divorcio o el repudio que se puede hacer de un hombre o de una mujer, ahora vamos a ver bajo qué circunstancias y qué nos dice la Biblia, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque Dios es el Dios de la familia. Él dice también en otros sectores bíblicos que Él nos ve como, Él eligió que fuera así para que fuéramos nosotros descendencia de Él como familia. Entonces nosotros somos la familia del Señor. Así que imaginemos de repente la importancia que tiene esto de andar por ahí pensando, bueno, me divorcio o no me divorcio, me quedo o me voy. Esto es muy profundo, ¿verdad? Y es algo digno de que lo tengamos en cuenta. Entonces dice, el verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24, y el verso 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa sería la mirada de Dios, ese sería el deseo de Dios, que Dios nos hizo para que permanezcamos juntos, podamos ser familia, que todo lo encaremos en pareja, que lo compartamos todo, que nos llevemos bien, que nos pongamos de acuerdo. Que algo que cuesta al ser humano en la convivencia es ponerse de acuerdo en todas las cosas, pero tenemos que aprender alguna vez, y de hecho si alguien no puede lograrlo, por supuesto, no va a estar a la altura de las circunstancias, y esa desavenencia justamente va a provocar la ruptura y consecuencias de las cuales seguramente algo va a ser lamentable, pero bueno, algunas cosas son inevitables, y todo esto también lo ha considerado Dios y lo expresa en su palabra, y acá está la consecuencia, pero también la mirada de Dios, ¿no? La consideración, porque Cristo mismo lo está enseñando a través de su palabra. Dice luego el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, ¿no? En el caso de a la mujer, ¿verdad? Él les contestó en el verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, uno tiene que devenir en lo siguiente, con cierta sabiduría, simplemente entender, ver, analizar lo que estamos escuchando. Se podría decir que Dios entonces permitió el divorcio. ¿Quién era Moisés? ¿Era el hijo de la vecina? No, Moisés era un siervo profeta de Dios. O sea, si él determinó una cosa así, ¿no le parece a usted y a mí que lo primero que tenemos que entender es que por medio de Dios recibió esa revelación y que por causa de la dureza del corazón de ellos
la dureza del corazón de ellos, que me está dando mi esposa el barbijo. ¿Qué tiempo es esto, no es cierto? Que tenemos que usarlo obligadamente porque, bueno, para guardar nuestra salud, ¿verdad? Entonces, aquí, para continuar con lo que estamos diciendo, él les contestó que era por la dureza del corazón de la gente, de los hombres y mujeres, tanto de aquella época como puede ser justificable por la de esta época. ¿Qué ha cambiado en ese sentido? Que los motivos por los que se separa la gente pueden ser los mismos. Mira, no es confiable, no es leal, no me es fiel, me engañó, se fue con otro, no lo sé. Bueno, no cocina bien, no sé, como muchos tienen costumbre de decir cosas. Yo digo blanco, ella dice negro, ¿no? Viven a los cacerolazos, ¿no? Todas esta clase de situaciones llevan a una separación, a un divorcio, del cual después viene el divorcio de bienes, la casa, el auto, el dinero, las cuentas bancarias, no lo sé. Todo realmente es para nuestro pesar cuando algo así ocurre, pero la verdad que da mucha tristeza que algo así suceda, considerando que delante de Dios, al menos los que somos creyentes, entendemos que estamos para servirle a Dios, para estar sujetos a su ley, pero sin duda también habrá gente que es desobediente, personas que son desobedientes, por mucho que estén en la iglesia, por mucho que lean la Biblia, por mucho que intenten demostrarnos a nosotros cierta espiritualidad, lo que va a suceder es que en su vida privada o dentro de toda posible acción matrimonial, por ahí no están cumpliendo con los devenires de aquellas cosas que Dios nos ha hablado, de cosas que Dios nos ha inculcado a través de una sana doctrina, y por ende que no puedan llegar al nivel del agrado de Dios, y tarde o temprano esto va a caer por tierra. Es inevitable. Tampoco Dios no nos obliga a estar en una situación de esclavitud. Dios nos llamó a ser libres. No estoy hablando de que el matrimonio es un parámetro de esclavitud, donde estamos obligados a cumplir con ciertas cosas. No, uno lo tiene que hacer con placer, con gozo, con un contento, con una alegría. Sin embargo, no vemos que esto se dé en todas las parejas. Vemos el machismo, o vemos el feminismo, o vemos la injusticia muchas veces reflejada en las parejas o matrimonios, y esto es lo que lleva a que en determinados casos, bajo la corrección que Dios, por ejemplo, nos permite, porque esto tiene que ser permitido por Dios, avalado por su palabra, de otro modo no puede ser. Entonces exige el matrimonio un nivel amplio, muy grande de responsabilidades, que si nosotros estuviéramos fuera de ellas, por supuesto, esto va a tener otra consideración. Vemos aquí que el verso 8 nos decía que era por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Esto quiere decir que tanto Moisés como cualquier persona que estuviera como un ministro de la gracia, si bien estuviera concedido para él llevar el pueblo adelante, enseñarles, darle una doctrina que sea adecuada, que pudieran entender estas razones, si ve que esto se le va de las manos, si ve que algo se le va de las manos a Dios, ¿qué es lo que haría Dios? ¿Por qué cree que Dios permitió esta clase de cosas? Porque no quiere condenar a la humanidad por estas cuestiones. Quiso tener una consideración y quiso que el hombre se salve, poder entender lo que le estaba pasando, y también como juez justo de todas las cosas, poner su mano de justicia y determinar bajo qué fundamentos o bajo qué cuestiones realmente estaba permitiendo esto para uno, en beneficio de uno y por ahí en perjuicio de otro. El perjuicio viene a través de la falta y del pecado, no puede ser de otra manera, ¿no? El beneficio viene a través de la bendición, la vas a recibir de parte de Dios si te comportas adecuadamente conforme los reglamentos que Dios te ha enseñado, me ha enseñado,
y si cumplimos entonces no hay que preocuparnos de que nos acusen. De hecho siempre la sociedad va a hablar de nosotros alguna cosa, hagas bien o hagas mal. Pero nosotros no estamos para conformar a los hombres. Si esto hiciéramos ya no podríamos ser siervos de Dios, ¿verdad? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Pues yo prefiero agradar a Dios, que se enoje el hombre, pero que no se enoje Dios. Tal vez pueda llegar a ser que le lleve mucho tiempo a los hombres comprender, porque a veces uno se puede ver obligado a tomar ciertas determinaciones, ¿no? De hecho, fíjense que no tomar estas determinaciones terminan en lo que hoy se conocen como femicidios, asesinatos, violaciones de toda clase y manera y formas en la que el hombre puede delinquir, porque no se separaron a tiempo, porque no se pudo impedir, ya sea por una cuestión de ética moral, religiosa, o por miedo, o por lo que fuere el motivo, no se pudo llegar a salvar a la persona, ¿verdad? Muchas cosas son las que uno tiene que considerar en estos tiempos, y usar de sabiduría, y más que nada respaldarse en la palabra de Dios. Para seguir entendiendo esto vamos a ir al verso 9, en donde nos va a explicar también más de lo mismo, porque dice el Señor que antes no era así, pero bueno, si ahora es así, tenemos que entender el por qué las cosas son así, y por qué aún un siervo de Dios tuvo que tomar una determinación, una decisión de hacer tal o cual cosa. Busquen los demás si quieran. Yo creo que Moisés no era ningún tonto, ¿verdad? Porque inclusive la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba, ¿verdad? Si Moisés aprobó una cosa así, semejante, yo lo que tengo que pensar es que quería morir Moisés, o quería dejar morir a otros al haber aprobado que hagan semejante cosa. No, lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, para darles una posibilidad de que ya sea que rehagan sus vidas o que sirvan a Dios sin tener que estar a los cacerolazos con su pareja, con su matrimonio, en fin, con quien le acompañaba en calidad de vida, ¿verdad? Así que queremos que todo esto se entienda muy claramente, pero basado en la gracia de Dios. Decíamos que el verso 9 nos habla y nos dice lo siguiente, y yo os digo, esto en palabras de Jesús, presten mucha atención, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, perdón, lo voy a leer de nuevo para que quede bien claro, ¿verdad? Lo leí mal. Y si yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Pero nosotros tenemos que prestar atención en lo que leemos, no podemos simplemente leer así y decir, uy, mira qué ilustrativo, qué lindo, ¿no? La palabra de Dios, amén, y no entender a lo que Dios está refiriéndose. Lo que nos está diciendo es, presten atención, yo les digo, en palabras de Jesús, Jesús es el que dice, yo les digo, cualquiera que repudia a su mujer, ¿sí? O sea, si se separa, si la desecha, si se aparta de ella, dice, salvo, y en esa salvedad nos está dando la oportunidad de que reflexionemos a qué se está refiriendo. ¿Cuál es esa salvedad que me puede a mí librar de ese adulterio, del pecado de adulterio, para que tanto usted, yo, quien sea que está bajo esa situación, no termine como un pecador, como un adúltero, y no termine después esto decantando en el adulterio de la mujer que fue repudiada y el pobre que se casa con esa mujer ser un adúltero. Yo le quiero decir que si una separación es hecho por las vías legales y que Dios apoya, está exento de toda acusación, no tiene pecado, no tiene por qué ser acusado de ningún tipo de adulterio, no ha más que cumplimentado con lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice que si esto es justificado, ¿no es cierto?, el divorcio o la separación por causa de una fornicación, por una infidelidad, está diciendo el Señor,
Si la persona no ha respetado la santidad, no ha respetado la honra, no ha habido el respeto por ese matrimonio, por esa pareja, se ha deslizado al pecado, ha dejado de ser fiel a ese matrimonio. Con ese motivo es suficiente para que uno pueda evaluar si vos vas a seguir con esa persona. Si vos vas a seguir, muy bien, sigue adelante. Dios no te va a condenar por eso, no va a condenar a la otra persona porque estás tratando de salvar tu matrimonio. Pero si hace muchísimo tiempo que vos venís padeciendo por este tipo de cosas y la otra parte no se corrige y sigue haciendo lo mismo y te desprecia, no te ama, te humilla y por el contrario da a conocer tu relación como si fuera de lástima que está por vos, con vos, ¿no? Una cosa así. Es el caso de muchos. No es el caso de uno en particular. Dios le está hablando a través de Jesús a toda una sociedad. Te está diciendo, mirá, si vos vas a repudiar a tu mujer que no sea penada porque le pones orégano a la comida y por eso me voy a separar. No. La va a dejar porque de repente le es infiel, le engaña con otra persona. No sé, una situación como esa. Dice que ahí, bajo esa salvedad, la puede dejar. Entonces entendamos cómo son las cosas, entendamos lo que Dios apoya y lo que Dios no. No juzguemos a la ligera, no decidamos a la ligera por las cosas que convienen o no hacer y que fuesen agradables o no delante de Dios. Seamos sabios, apoyémonos en la palabra de Dios y honremos a Dios en estas cosas. Ahora voy a ya terminar de leer en forma correcta. El verso 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vemos que hay una cadena de eventos de maldición. Y simplemente porque se me antoja, he conocido, ¿no?, casos de años de una persona sacrificarse a ver si la otra persona cambia. Porque la persona por ahí está acostumbrada a esa persona, a su pareja, la quiere, la ama, la respeta, y pasan años. Esa persona no va a hacer más que vivir un tormento. Ojalá la otra parte cambiara y que se pueda salvar ese matrimonio y salvar el alma de la otra persona también. Pero eso es decisión propia, para eso está el libre albedrío. Vos decidiste seguir a Cristo, decidiste que no tiene que haber ningún impedimento para que vos puedas llevar adelante tu ministerio, tu misión en Dios, dentro de la gracia de Dios. Bueno, que nada te sea tropiezo. La palabra de Dios nos enseña y apoya, ¿no?, que aun si vos tenés una persona que no esté en las cosas del Señor, sea incrédula, pero que no te pone ningún impedimento y tú decides vivir con ella o con él, está bien, porque la persona incrédula es santificada en el creyente. Tu relación ya no va a ser inmunda, o sea, tus hijos, todo lo que hagas a nivel relación de pareja no va a ser impuro, sino santificado por causa tuya. Tú eres el creyente, tú eres el siervo, eres el ministro y eres mucho más de lo que la otra persona siquiera se imagina, pero será santificada esa relación por causa tuya, porque Dios te avala a ti. Entonces yo estuve muchos años en convivencia también, tengo experiencia en ese tipo de cosas, y lo que uno como siervo intentaría hacer, por supuesto, ¿qué va a hacer? Tratar de salvar. La primera oveja que tenés que salvar es la que está al lado tuyo. Un siervo de esta manera es como debe comportarse correctamente, ¿no? Pero también a la luz de la verdad delante de Dios. Si esto no ocurre, ¿cuál es la chance que tenés? Bueno, saber evaluar y contando con la palabra de Dios y el respaldo del Señor, también hay otras cosas que pueden ocurrir. Por eso existe la carta de divorcio, por eso existe el repudio, ya sea
a tu hombre o a tu mujer. No es lo que Dios quiere, tal vez no sea ni siquiera lo que tú quieras, pero es lo que la vida y la realidad te plantea. Y tú no puedes estar sujeto a semejante caso, vivir a las patadas en tu casa, vivir en la desavenencia que tu matrimonio conlleva y trae perjuicio a todo tu entorno en vez de que testimonio de bendición a los demás. Para continuar, dice el verso 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casar. Esto es una deducción lógica, ¿no? Diría en una película, en una historia, dice, elemental, querido Watson. Si te diste cuenta, qué bueno, que te dio el intelecto para darte cuenta. Si así es la condición, mira, no conviene tener a alguien. No conviene que estés al lado de alguien para sufrir semejantes consecuencias. Porque el ser humano se da cuenta de eso. Cuando Jesús dijo esto, lo que quedó claro es que a la mayoría de las personas se le dio por pensar por un momento y decir, ah, no, pero si es así, yo medio que no quería saber, no quería enterarme de ciertas cosas, aunque quería separarme, pero siendo así, la verdad, le aconsejo a los que se están queriendo casar que no se casen, porque después encima no se pueden separar. A no ser que sea por causa de engaño y lo que Dios establece en su palabra que apoya. Sin embargo, ahí vemos, ¿no es cierto?, que lo que decía Pablo, el apóstol Pablo, a través de la palabra, le explicaba, ¿no?, a la gente, yo quisiera que muchos sean como yo, o sea, que estén solos, que no encuentren impedimento porque tienen a alguien con quien comparten y no se llevan de acuerdo, porque por culpa de eso, ¿y por qué no viene alguien? No, porque qué voy ahí si va la otra y el otro y no sé qué. Es muy triste cuando hay desavenencia en este sentido. ¿Por qué? Porque uno no tiene la libertad de servir al Señor. Pero qué lindo es cuando alguien tiene una persona idónea, una persona de verdad correspondiente al mismo amor que vos sentís por la otra persona, por la otra parte. Y el mismo amor hacia Dios, el mismo servicio, la misma entrega. Es así como debe ser. Pero si vos vas a estar condenado junto con una persona que te engaña, que te desprecia, que te humilla, que lo único que hace es mostrarte para que todos se avergüencen de ti, pero tú has entendido que naciste para servir a Dios, pero eso no alcanza para la otra persona. Ya veo lo que estás pensando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo entonces? ¿Dónde estoy parado, no? Esta luz, ¿dónde me pone? ¿Y qué es lo que debo hacer? Por eso Dios, su juicio es justo. Dios quiere que todos se salven. Dios también contempla la situación de los divorciados. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿En serio piensan que los que se separaron van a ir todo al infierno? ¿O porque no cumplen con los requisitos que usted ha tenido la fortuna de sí cumplir? No todos cuentan con la misma suerte, con la misma fortuna de haber encontrado la persona adecuada, pero si la ha encontrado, valórela, quiérala, ámela, respétela. Por sobre todas las cosas pueden estar de acuerdo para el servicio a Dios, que es más importante. Alguna gente no se ha dado cuenta que en realidad están juntos por una sola razón. Dios los juntó. Es porque Dios quería que ambos le sirvan a Dios. Pero uno no puede estar atado a yugo desigual. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando uno está en yugo desigual vienen todos los problemas y muchas de estas cuestiones terminan en una separación, en un divorcio, y después cada uno quiera justificarse como quiera. Dios hay y Él es juez justo delante de nosotros. Yo voy a estar delante del juez de todos. Usted va a estar delante del juez de todos. Todos vamos a estar delante del juicio de Dios. Y Él va a definir quién es o no merecedor de la salvación o de lo que Él hizo. Yo, por supuesto que soy de quienes piensan que es injusto, que si Dios te dio dones, te dio talentos, y vos por miedo, por incapacidad los escondés, los guardás, te retenés, te retraés. Y bueno,
Capaz que el día de mañana Dios no te conozca, no apartaste de mí, no te conozco. ¿No? Te dio todo para que vos hagas. Y tal vez por defender, porque hay quienes se quedaron junto a su pareja por diferentes razones, por miedo, porque no saben qué hacer, o porque no pudieron superar el hecho de que aman a la otra persona y bueno, la soportan tal cual como es, ¿no? Hay un error en un concepto que muchas veces se practica y se dice, y bueno, yo soy como soy, quereme como soy, ¿no? Claro, si sos un delincuente, un violador, un mentiroso, puede ser cualquier cosa, un adúltero, y te tiene que querer igual. Eso no es justo, no es lo que Dios aprueba, eso no es así, es un error de concepto. Y dice el Señor, en el estado en que te encuentres, así ven y así permanece delante de Dios. Pero si hay algo que te hace inconveniente y no eres libre de todo esto, procúralo más. Porque el que era esclavo en el mundo, liberto es de Cristo. Eso es por lo que tú tienes que procurar. Si eres esclavo de algo, que sea de la voluntad de Él. A Él te debes de verdad, no a los hombres. Y no es justo que seamos esclavos de los hombres, porque hay otros hombres que creen. Entonces dirán que es injusto esta palabra. El que se atreva a juzgar una cosa así, sepa que está juzgando esto que está diciendo Jesús. No creo que ningún hombre tenga el poder, ni la grandeza, ni la dignidad, nada, ni la autorización, ninguna excusa, ninguna cosa para juzgar lo que Dios mismo te está enseñando este día, pues no es idea mía, la estamos leyendo. Vos lo podés cotejar como yo en la palabra de Dios, es la que te autoriza. Y hay muchos casos de gente separada que a veces no pueden ir a la iglesia porque están separados, porque Dios qué va a decir. Hay mucha gente que ignora y que son incapaces de enseñar una cosa así porque Dios no se las ha revelado, no tienen la capacidad ni el intelecto, no tienen la inteligencia, la revelación de enseñar con la verdad, y están condenando a mucha gente, están desechando a mucha gente, pero el único que va a determinar cuál es la cizaña que Él va a sacar y cuál es el trigo que va a dejar, es Él, ni tú ni yo, nadie en este mundo. Dicho esto, el verso 11 dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Miren, por eso digo que hay muchos que por ahí no lo van a comprender. Dicen, no, pero tampoco no es para que... Bueno, si hay alguno que no está preparado, si no está listo para recibir esto, bueno, que no lo reciba. Pero el que estuvo preparado y listo para recibirlo, que lo disfrute, porque no es para todos. Muchos van a seguir sufriendo en su ignorancia. ¿Saben por qué se perdió el pueblo de Dios? El Señor mismo lo declaró y el Señor no se equivoca. Por ignorancia se perdió mi pueblo. ¿Quieren seguir siendo ignorantes o quieren saber? Queremos darnos por enterados de lo que Dios piensa y de lo que Dios ha diseñado para el bien de todos. Dios viene a buscar a su iglesia, viene a buscar las almas. Estos son tiempos difíciles quizás en los que mayormente tenemos que meditar qué es correcto o qué no. Ciertamente quiero decirles que aún ante las peores cosas que pueda haber hecho el hombre, Dios todavía le está dando la oportunidad. Todavía tiene tiempo de arrepentirse y que Dios lo pueda recibir con tal de que esté dispuesto a corregir su camino y hacer frutos dignos de arrepentimiento, si así el Señor le ha concedido. El verso 12 dice, pues, hay eunucos, y quiero explicar que esto, porque hay quienes dicen, ¿por qué habla? ¿Qué dice eunuco? ¿Qué tiene que ver esto con lo que se está hablando? El eunuco es una persona, ¿se puede decir de un eunuco? Una persona que ya sea por decisión propia, o porque ha decidido que la condición de un eunuco es la condición de aquel que no tiene relaciones con otras personas. En la intimidad, quiero decir, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que un rey ponía su harén bajo la custodia de un eunuco. Ese eunuco puede haber elegido ser eunuco por elección o porque no le quedó otra o porque algún hombre lo hizo eunuco. Es muy profunda esta palabra y que usted se entere es muy bueno, porque
supongamos que el rey tiene una harena, 200 mujeres, y pone un eunuco que dice, bueno, acá me hago la fiesta, ¿no? Yo me quedo de encargado para cuidar a las mujeres del rey. ¿Por qué ponía un eunuco? Porque era una persona incapaz de poder relacionarse con las mujeres. Es decir, se podría equiparar a una persona que está castrada, sí, no siente nada, no siente deseos sexuales, por tanto no tiene ninguna necesidad de relacionarse con las mujeres del rey, porque si no sería como poner a cargo del asado del rey al perro. El perro, que es lo primero que va a ir a hacer, es comerse el asado al que lo pusieron de custodio, ¿verdad? De guarda. Bueno, entonces dice que el hombre, por eso decía, no todos son como yo quisiera que todos sean como yo. ¿Por qué? Porque Pablo, aunque tal vez no fue hecho eunuco por ningún hombre, él tenía esa condición. No tenía la necesidad de otros, que otros, dice, se andan quemando, o están desesperados, porque él no puede vivir sin mujer, o hay mujeres que no pueden vivir sin un hombre. Entonces dice, que te cases, que tengas a alguien con quien compartir tu vida. Mejor es que andarte quemando, ¿verdad? ¿Para qué te vas a andar quemando? Así que la unión de las personas también tiene una mirada muy particular en la que debemos echar de ver, porque si no vamos a juzgar mal las cosas y vamos a no entender cómo Dios mira las cosas. No estoy con esto justificando, por eso siempre hay que leer la palabra y analizar cada caso en particular, ¿verdad? Esto no nos da derecho a decir, bueno, entonces ahora voy y tengo relación con todo el mundo. No es así. Esto no puede ser agradable a Dios. Pero para continuar, el verso 12 nos dice, pues hay eunucos que nacieron así. Hay quienes pueden estar solteros toda su vida. Y no tiene por qué ser esto motivo para hacer victimizar a nadie, ¿no es cierto? Discriminar a nadie por esta causa. Y dice, ya son eunucos desde el vientre de su madre, ya nacieron así, dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. O sea, yo te quiero poner a cargo de mujeres, la condición que yo te pido es que vos no tengas deseos, para que no te veas tentado, ¿sí?, a descuidar lo que yo te he dado. Esa es otra condición. Entonces, si alguno quiere poner como encargado del arena, una de o es un eunuco o le va a pedir hacerte un eunuco, castrate. Así de sencillo, ¿no? Dice que hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay gente que no es una obligación. Yo le quiero explicar esto, porque hay un error en ciertas religiones o personas que piensan que sirven a Dios. Por ejemplo, hay ciertas religiones que plantean que las monjas son todas vírgenes, o así deberían ser, porque eso es lo que defienden, pero no es algo a lo que Dios te obliga. La primera ley de Dios que te lo demuestra es que Dios creó al hombre y a la mujer para que estén unidos, para que estén juntos, no para que estén separados, porque también sabe Dios que si alguno no tiene esa condición y tiene la necesidad, no la va a poder resistir. Entonces exige que un sacerdote no esté casado, que sea eunuco, por así decirlo, que sea virgen, ¿no?, que no se case. No nos enseñó la palabra de Dios que si uno es ministro de Dios, un sacerdote, que sea marido de una sola mujer, es decir, que tenga su mujer, que tenga su familia, sus hijos. No encontramos otra cosa en la Biblia. Hay muchos mitos y mentiras inventadas, doctrinas de hombres, pero esto no es lo que nos pide Dios. Pero si alguno decide por su propia voluntad no tener mujer, no tener relación, no tener ningún tipo de empatía en el sexo opuesto, con nada, con nadie, por causa del reino de Dios, está bien.
Dios lo aprueba y tampoco desaprueba a Dios si esa persona fuera casada, tuviera su mujer, su matrimonio, su familia, quiero decir, es por decisión propia, ¿no? Y esto es lo que nos decía, lo voy a leer todo de corrido ya para terminar, verso 12, dice, pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Queridos hermanos, es mi deseo, yo me voy a quedar con una frase de la Biblia. Si alguno es capaz de recibir esta palabra sin quejarse, sin acusar a nadie, sin renegar, sin hacer un reniego, un reclamo de no sé qué, yo le voy a decir, si alguno tiene algo que reclamar, bueno, ahí está la ventanilla de reclamo. Mire para arriba y dígale a Dios por qué. Porque Él enseña de esta manera, porque es Él y es su palabra. Y Él desea el bien para nosotros. Él no tiene pensamientos de mal con ninguno de nosotros, sino pensamientos de bien para que seamos libres de toda condenación. Si el enemigo te persigue, si los fariseos buscan tu mal, si los religiosos y los que se creen sabios y que reciben revelación te persiguen, bueno, no importa. Delante de Dios está todo. Delante de Dios que trae un juicio final para la humanidad, en la cual el juicio empieza por la casa, por nosotros, que somos casa de Dios. Y luego por los demás. Ojalá, lo único que pido es que ojalá Dios nos encuentre dignos de tener la oportunidad de salvación. Porque no digo yo no que ya la hayamos alcanzado, pero vamos en pos de ella con lo mejor de nosotros para seguir sirviendo. Yo también quiero que muchos se salven. Hay algunos que pobres en el mundo ya creen que no tienen oportunidad. Tal vez es como ese que se está por suicidar y usted dice, no saltes, no te tires en las vías del tren. Tenés oportunidad, tenés toda una vida por delante, podés cambiar tu vida, podés. Esa gente sabe por qué está por terminar con su vida, porque cree que ya no hay oportunidad. Bueno, hay muchos injustos, ignorantes en la vida que están empujando a muchas personas porque les hacen creer que ya no tienen oportunidad de nada en la vida. Pero lo hacen porque no saben o porque son utilizados por el diablo, pero no enseñan de esas cosas. Esto es lo que tienen que mostrar. ¿Qué es lo que Dios ve? No lo que tú ves, lo que tú juzgas, lo que tú piensas. Seamos justos porque Dios es justo. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios y ojalá que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Que Dios me los bendiga mucho. Un saludo para todos enorme y hasta nuestro próximo encuentro, si así Dios lo permite. Amén.